El 8 de agosto de 1944, un avión de reconocimiento británico Mosquito del Escuadrón 540 de la RAF voló sobre Baviera a 700 kilómetros por hora, convencido de que nada en el cielo alemán podía alcanzarlo. Llevaba razón, hasta ese día. Algo subió a interceptarlo. No tenía hélice, no hacía el sonido rugiente habitual de un motor de pistón, emitía un silbido extraño, casi fantasmal, y se movía con una velocidad que el piloto británico nunca había visto. El lieutenant Joachim Weber alineó el disparo. El Mosquito cayó. Era el primer avión a reacción en derribar un adversario en combate. El mundo aéreo acababa de cambiar, pero esa victoria tardó demasiado en llegar. Llegó cuando Alemania ya perdía, cuando las fábricas ardían bajo los bombardeos aliados, cuando los combustibles escaseaban, cuando los ingenieros más brillantes del Reich trabajaban bajo tierra en búnkeres iluminados por focos. Lo que verán en este guión son 20 armas que, si hubieran llegado 6 meses antes, un año antes, tal vez habrían reescrito el final de la Segunda Guerra Mundial. Cohetes que podían alcanzar el espacio, submarinos que navegaban más rápido sumergidos que en superficie, bombas guiadas con precisión milimétrica, aviones sin hélice que viajaban a velocidades que hacían risible a cualquier caza aliado, torpedos que perseguían a los barcos por el ruido de sus hélices, misiles antiaéreos capaces de llegar a 20.000 metros de altitud. Estaban aquí, funcionaban, y llegaron demasiado tarde. Estas son las 20 armas secretas que casi salvaron a la Alemania nazi. En la primavera de 1943, el general Adolf Galland voló el prototipo del Me-262 y volvió a tierra con una frase que repetiría el resto de su vida. Era como si un ángel me empujara. A 870 kilómetros por hora, con 2 turbinas Junkers Jumo 004B bajo las alas, había experimentado algo que ningún piloto aliado tenía ni tendría hasta meses después. El Me-262 nació en 1938 como un proyecto de diseño de la RLM, la Reichsluftfahrtministerium, la aviación alemana. Hans Antz trabajó en la célula. Hans Mauch y Helmut Schlepp se ocuparon de los motores. El planteamiento era elegante: alojar 2 turbinas en góndolas bajo las alas de un monoplano de alas ligeramente en flecha. La designación del proyecto era P.1065 en la oficina de diseño de Messerschmitt en Augsburgo. Los planos detallados existían desde el 7 de junio de 1939. El problema fueron los motores. BMW prometió entregar sus P3302 a finales de ese mismo año. No llegaron. El prototipo del motor BMW U109-003 no funcionó hasta agosto de 1940 y entonces producía apenas 150 kilos de empuje estático frente a los 600 prometidos. Para mediados de 1943, el 003 aún no alcanzaba la potencia necesaria. La solución llegó del motor rival, el Junkers Jumo 004, que primero voló colgado bajo un Messerschmitt Bf 110 el 15 de marzo de 1942. El vuelo del primer Me-262 completamente propulsado a reacción ocurrió el 18 de julio de 1942, pilotado por Fritz Wendel. 4 meses después, órdenes de fabricación de 60 aparatos. En junio de 1943, orden de producción general. La maquinaria se estaba poniendo en marcha. Entonces intervino Hitler. El Führer decidió que el Me-262 sería un bombardero, no un caza, que llevaría 500 kilos de bombas sobre Inglaterra para continuar sus campañas de hostigamiento, que el Reich necesitaba atacar, no defender. Esta decisión suspendió durante meses la producción de la variante de caza Schwalbe, golondrina, en favor del Sturmvogel, petrel de tormenta, el bombardero. El Me-262 no entró en servicio hasta el 3 de octubre de 1944, más de 2 años después de su primer vuelo a reacción completo. La planta de Messerschmitt en Regensburg fue bombardeada el 17 de agosto de 1943. Los programas de desarrollo se trasladaron a Oberammergau, más retrasos. Se produjeron unos 1.430 M262 en 7 variantes principales. Probablemente no más de un tercio vio combate. En los 7 meses en que operaron activamente,
Se les acreditan más de 735 victorias. El piloto con mayor puntuación fue el Oberleutnant Kurt Welter, con más de 20 victorias, principalmente mosquitos nocturnos. 27 pilotos alemanes se convirtieron en ases de jet. El propio Galland formó la unidad ad hoc Jagdverband 44 con veteranos condecorados, que operó en condiciones cada vez más caóticas durante la primavera de 1945. Pero la aritmética era brutal. En 1944, los aliados producían más de 100.000 aviones al año. Alemania, con sus fábricas bajo los bombardeos, fabricaba a duras penas los suyos. El Me-262 era dueño del aire en cada encuentro individual. Multiplicado por 100 escuadrones equipados y entrenados desde 1943, habría convertido el espacio aéreo europeo en un territorio inaccesible para los bombarderos aliados. No hubo 100 escuadrones. Hubo escasez de combustible J-2, de pilotos entrenados en la nueva tecnología, de pistas que aguantaran el peso de los despegues asistidos. Los aliados aprendieron rápido que los Me-262 eran vulnerables en el momento del despegue y el aterrizaje, cuando su velocidad se reducía. Apostaban cazas sobre las pistas alemanas. El Leutnant Alfred Schreiber, primer piloto en dañar un avión enemigo con un jet el 26 de julio de 1944, fue muerto el 26 de noviembre de ese mismo año cuando sus ruedas rozaron el borde de una zanja durante el aterrizaje en Lechfeld. Tenía 21 años. La pregunta que los historiadores no han dejado de hacerse desde entonces es cuánto habría cambiado la guerra si el Me-262 hubiera entrado en servicio masivo a mediados de 1944. Antes del Me-262 existía el G-178. Era más pequeño, más frágil y más antiguo por año y medio. El 27 de agosto de 1939, 4 días antes de que Alemania invadiera Polonia, el G-178 despegó en Rostock-Marieneje y se convirtió en el primer avión de propulsión a reacción que volaba con éxito en la historia de la humanidad. Ernst Heinkel había conseguido algo extraordinario sin que casi nadie lo notara. Su motor funcionaba desde 1937. El HES-1, el primer prototipo, corría con hidrógeno porque era lo único que producía una reacción suficientemente estable para no destruirse en el banco de pruebas. Daba unos 250 kilos de empuje estático en septiembre de ese año. Poco, pero real y funcional, 6 meses antes de que Frank Whittle terminara de construir el suyo en Inglaterra. Joachim Pabst von Ohain y su asistente Max Hahn habían sido reclutados directamente desde la Universidad de Göttingen, donde habían hecho el trabajo pionero con fondos privados de Heinkel. Nadie más los financiaba. Nadie más creía que aquello tuviera futuro práctico en el corto plazo. Para marzo de 1938 tenían el AS-3, alimentado con petróleo ordinario y con 500 kilos de empuje. Heinkel lo instaló en el fuselaje del G-178, un monoplano de ala media con cabina bien adelantada sobre la toma de aire frontal, el motor y su tubo de escape ocupando casi todo el fuselaje restante. El avión saltó por la pista 3 días antes del vuelo oficial, el 24 de agosto. El vuelo completo fue el 27. Heinkel mandó avisar inmediatamente al Ministerio del Aire, la RLM. El interés oficial fue prácticamente nulo. El G-178 fue demostrado ante altos cargos de la RLM el 1 de noviembre de 1939. Ernst Udet y Erhard Milch asistieron. Milch se marchó antes de que terminara la demostración, aparentemente porque tenía otros compromisos. Udet al menos se quedó, pero el entusiasmo colectivo fue tan escaso que nadie encargó un contrato de desarrollo. El avión fue transferido al Museo del Aire de Berlín, donde fue destruido en un bombardeo aliado en 1943. Heinkel no abandonó. Había aprendido algo del E-178. Montar el motor dentro del fuselaje creaba problemas de entrada de aire difíciles de resolver. La solución era separarlo. Diseñó un caza de reacción bimotor, el HE-280, con 2 turbinas en góndolas bajo las alas de baja instalación. Mientras von Ohain desarrollaba el HES-8 en Rostock-Marienehe,
Con 500 kilos de empuje cada motor, Max Möller había llegado de Junkers para trabajar en el HES-30, que se convirtió en el 109-006. Dos equipos, misma empresa, motores distintos, competencia interna. La RLM ordenó que ambos se probaran en el HE-280. Primer vuelo propulsado, 2 de abril de 1941. Demostración ante la Luftwaffe y la RLM 3 días después. Esta vez la reacción fue diferente. Esta vez se crearon equipos de trabajo formales, se ampliaron las instalaciones de motores y Heinkel fusionó su división con la empresa Hirth de Helmut Hirth para acelerar el desarrollo. Müller y su equipo se mudaron a la fábrica Hirth en Stuttgart. Von Ohain permaneció en Rostock-Mariené trabajando en el siguiente modelo, el 109-011, proyectado para dar 1.300 kilos de empuje. La rivalidad entre los dos equipos era intensa y ambos progresaron considerablemente. Y entonces la RLM ordenó, por razones nunca del todo explicadas, detener el trabajo en el 109-006, aunque ya producía 900 kilos de empuje. El 109-011 continuó en Stuttgart, pero al final de la guerra todavía no había corrido más que en banco de pruebas, con solo 20 ejemplares completados. 9 prototipos del G280 fueron construidos. Cuando se enfrentó directamente al ME262, salió perdiendo. Hay indicios de que la decisión de adoptar el ME262 tuvo motivaciones al menos parcialmente políticas, dado que las relaciones entre fabricantes, la RLM y la Luftwaffe eran, como lo describió un experto de la época, algo parecido a la guerra tribal. Los 9 prototipos del HE280 fueron reconvertidos para pruebas de nuevos diseños de alas y cola. Heinkel continuó trabajando en otros proyectos de reacción, casi todos dependientes del estancado motor 109-011, hasta que fue seleccionado para el proyecto Volksjäger que produjo el G162. Lo que representaba el G280, sin embargo, era una fecha concreta, 2 de abril de 1941. Un caza bimotoral a reacción con capacidad de combate volaba 2 años y 7 meses antes de que el ME262 entrara en servicio operativo. No faltaba la tecnología, faltaba la voluntad institucional de tomarla en serio. El 8 de septiembre de 1944, la RLM distribuyó una especificación urgente a todos los grandes fabricantes alemanes. El requisito, un caza ligero, barato, de pilotaje simple, con menos de 2.000 kilos de peso al despegue, motor BMW 003, 30 minutos de autonomía y armamento de 2 cañones de 30 milímetros. Habría de ser pilotado por voluntarios de las Hitlerjugend. Debería volar antes de que terminara el año. Messerschmitt rechazó la invitación. El diseño de Heinkel fue elegido colocando el motor en una góndola sobre el fuselaje con los gases de escape entre 2 derivas gemelas. El 23 de septiembre había una maqueta construida. El 6 de diciembre de 1944, 3 semanas antes del plazo, el prototipo voló por primera vez. El 10 de diciembre se estrelló durante un paso rasante a alta velocidad. El piloto de pruebas, Flugkapitän Peters, murió cuando el ala de estribor se desintegró. La investigación reveló que el fallo era en la formulación de la resina fenólica usada para unir la madera contrachapada de los planos. Las manos eran torpes, pero trabajaban rápido. Para finales de enero de 1945, los problemas de estabilidad habían sido resueltos para un piloto experimentado, aunque seguía siendo muy traicionero para novatos. Reemplazaron el cañón MK-108 de 30 milímetros por el MG-151 de 20. Las alas se fabricaban en talleres de muebles. El fuselaje de duraluminio se producía en fábricas Junkers y Heinkel. El montaje final se realizaba en Rostock-Mariené, en Bernburg y en la inmensa fábrica subterránea de Mittelwerke cerca de Nordhausen. Se completaron 275 G162. Había componentes para 800 más al terminar la guerra. El 4 de mayo de 1945, el Leutnant Rudolf Schmidt, de 1-JG1, con base en Leek, cerca de la frontera danesa, derribó un Typhoon de la RAF con su G162. El crédito fue otorgado a una batería de cañones antiaéreos cercana. Fue uno de los últimos combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial.
La evaluación aliada de posguerra fue inequívoca. Con algo más de desarrollo, el G-162 habría sido del todo viable y habría causado un impacto considerable si hubiera estado disponible 12 meses o 6 meses antes. El Comet no era un avión normal. Tenía 5,69 metros de longitud y 9,33 metros de envergadura. Carecía de tren de aterrizaje convencional. Despegaba de un carrito que abandonaba en pista y aterrizaba sobre patines bajo el fuselaje, lo que convirtió cada aterrizaje en una apuesta. Alexander Lippisch era un aerodinamicista autodidacta que había trabajado en Zeppelin y Dornier tras la Primera Guerra Mundial, luego en el RRGE, la Rundrossitengesellschaft, que desarrollaba planeadores para investigación meteorológica, y finalmente en el DFS, el Instituto Alemán de Investigación de Vuelo en Planeador. Lippisch había sido el primero en volar un diseño de ala en delta sin cola en 1931. 3 años antes había construido para el fabricante de automóviles Fritz von Opel el Ente, Pato, el primer avión de propulsión a cohete que voló, pilotado por Fritz Stammer el 11 de junio de 1928. Opel perdió el interés a principios de los 30, después de que varios pilotos murieran en los planeadores a reacción. La RLM prohibió temporalmente los aviones sin cola tras 2 accidentes fatales en el plazo de 2 semanas con los diseños Delta III y Delta IV, construidos en colaboración con Gerhard Fieseler. Solo la presión del profesor Walter Georgi, director del DFS, levantó la prohibición. En 1939, Lippisch fue trasladado con todo su equipo al Centro de Investigación de Messerschmitt en Augsburgo. El DFS 194, su diseño de ala en delta con un pequeño motor Walter R. I. 203, se convirtió en el ME-163 Comet. El motor usaba T-Stoff, solución acuosa de peróxido de hidrógeno al 80% con oxiquinolina como estabilizador, y Z-Stoff, solución acuosa de permanganato sódico y potásico como catalizador. Los 2 propelentes eran tan volátiles que durante el programa de pruebas en Peenemünde Oeste en el verano de 1941, los accidentes demolieron literalmente edificios enteros. No fue una metáfora. Explosiones espontáneas en el manejo del combustible destruyeron instalaciones con cierta regularidad. Las pruebas de planeo en la primavera de 1941 mostraban que el aparato, remolcado hasta 8.000 metros, alcanzaba 850 km por hora en picado manteniendo un alto grado de controlabilidad. En el verano fue enviado a Peenemünde Oeste para recibir su motor, una versión mejorada del Walter RI, con cierto grado de control de empuje pero todavía usando T-Stoff y Z-Stoff. El piloto Heini Dittmar batió el récord mundial de velocidad varias veces seguidas. Finalmente superó los 1000 km por hora, casi matándose en el proceso. A esa velocidad, el flujo de aire sobre la superficie alar superó localmente la velocidad del sonido, produciendo compresión, sustentación negativa y vibraciones masivas que hicieron al aparato incontrolable durante varios segundos aterradores. Dittmar sobrevivió y aterrizó. La RLM, impresionada, encargó prototipos operativos. El Me-163B-1 llevaba inicialmente un par de cañones MG-151 de 20 milímetros, luego sustituidos por el MK-108 de 30 milímetros en las raíces de las alas y cierto grado de protección de blindaje para el piloto. El motor 509-A2 producía 1.500 kilos de empuje usando la combinación T-Stoff y C-Stoff, una mezcla de hidracina hidratada al 30%, metanol al 57% y agua al 13%, algo menos impredecible que la anterior, aunque nunca verdaderamente benigna. Un descuido al manipular el C-Stoff durante el repostaje podía disolver los tejidos orgánicos. Los accidentes en tierra mataron a tantos hombres como los accidentes en vuelo. Poco más de 2 toneladas de propelente, casi la mitad del peso total del aparato al despegue de 4.110 kilos, bastaban para llevarlo hasta su techo operativo de 12.100 metros en 3 minutos y 35 segundos. El piloto disponía entonces de 4 minutos y medio más de vuelo propulsado. El resto del tiempo planeaba. Y planeaba a velocidades que seguían siendo superiores a las de cualquier caza aliado en ese rango de altitud. El problema con este perfil de combate era matemático.
El Comet se aproximaba a una formación de bombarderos B-17 a velocidades de casi 900 km por hora. El bombardero más rápido de los aliados volaba a unos 460 km por hora. La diferencia de velocidades en el momento del ataque era superior a 400 km por hora. El tiempo de fuego efectivo antes de que el objetivo desapareciera de la mira era de aproximadamente 2 segundos. Los cañones MK-108 tenían una cadencia de fuego de unos 600 disparos por minuto, lo que significaba que en 2 segundos podían dispararse 20 proyectiles. Suficientes si acertaban en el lugar correcto, insuficientes si la puntería era imperfecta por 1 centímetro. La mayoría de los pilotos pasaban como meteoros a través de las formaciones antes de ajustar el disparo. 2 M163B-1 fueron entregados a una unidad especial de la Luftwaffe a principios de 1943 para comenzar la familiarización de los pilotos, aunque el entrenamiento no comenzó realmente hasta julio. La alta velocidad de aterrizaje del Comet, alrededor de 220 km por hora, combinada con el hecho de que el piloto quedaba comprometido desde el inicio, sin potencia disponible para ganar altura en un segundo intento, provocó muchos accidentes, la mayoría fatales. Un piloto que sobrevolara la pista demasiado alto no tenía motor con que corregir, solo tenía un intento. La primera unidad operativa comenzó a formarse en Wittmundhaven en mayo de 1944. El 16 de agosto de 1944, 1-JG400 entró en combate por primera vez. El Leutnant Hartmut Rill derribó un B-17 cerca de Leipzig pocos días después. Las victorias se acumularon en número modesto durante los meses siguientes, con los Comet defendiendo en particular el complejo refinador de Leuna-Merseburg, objetivo frecuente de la aviación aliada. Los bombarderos aliados habían aprendido a volar en formación para maximizar su fuego defensivo cruzado. El Comet llegaba tan rápido que a menudo los artilleros de los B-17 ni siquiera llegaban a apuntar. Se construyeron unos 300 M163 en varias versiones. Derechos de fabricación fueron vendidos a Japón, donde se construyeron 5 versiones propulsadas, designadas Mitsubishi J8M1 Shusui, y más de 50 versiones de entrenamiento sin motor, aunque ninguna llegó a combate antes del final de la guerra. El total de victorias acreditadas al Comet no supera las 12. Había una versión mejorada en desarrollo, conocida inicialmente como Ju-248, luego adoptada por Messerschmitt como Me-263. Era algo más grande, tenía tren de aterrizaje con ruedas en lugar de patines y usaba el motor Walter 509C. Solo llegó a prototipo. Erich Bachern era piloto de planeador y antiguo director técnico de Fieseler AG, donde había diseñado, entre otras cosas, el FIO-156 Storch, el avión de observación y enlace que la Wehrmacht usó en todos los frentes. Desde esa misma empresa, Fieseler había fabricado alas para misiles Henschel y superficies de control para el A4. Bachern conocía bien el límite de lo que podía construirse rápido y con materiales accesibles. Miraba el Comet con escepticismo técnico genuino. Para él, el Me-163 era demasiado complicado, demasiado caro, demasiado dependiente de materiales estratégicos escasos y de pilotos altamente entrenados. Su propuesta fue otra cosa, un planeador de madera simple en extremo que pudiera construirse en cualquier taller de carpintería, sin aluminio, sin estructuras de acero especial, madera. El mismo material con que se hacían las alas del G-162 en fábricas de muebles. El BA-349 Natter Víbora tenía 6,10 metros de longitud y 3,60 metros de envergadura. Peso al lanzamiento, 2.200 kilos. 4 impulsores sólidos Schmieding 109-533 lo acelerarían desde el suelo añadidos al motor principal Walter 109-509A2. El mismo motor del Comet, con 1.700 kilos de empuje. El conjunto lo llevaría a 14.000 metros en poco más de un minuto bajo un sistema de guía automática. El piloto, se esperaba con cierto optimismo,
Recuperaría la consciencia en altura tras haberse desmayado durante el violento arranque de despegue, tomaría el mando y lanzaría sus 24 cohetes no guiados Henschel Hatch S-217 Fun de 7,3 centímetros o la variante R-4M de 5,5 centímetros desde el array instalado en el morro del aparato contra la formación de bombarderos. Luego saldría en paracaídas. El aparato desde la cabina hacia atrás también descendería en paracaídas con la esperanza de recuperar el motor Walter para reutilizarlo. Era la simplicidad llevada al extremo. La célula completa, incluido el fuselaje, estaba construida en madera. Una fuerza aérea con suficientes voluntarios, suficientes motores Walter y suficiente madera podría, en teoría, producir Natters en cantidades industriales desde cualquier taller del Reich. Desde el 22 de diciembre de 1944, una serie de 11 lanzamientos no tripulados fue realizada usando solo los impulsores de combustible sólido. El 23 de febrero de 1945, un lanzamiento no tripulado completo utilizó también el motor Walter. Resultados satisfactorios. La cadencia de pruebas no tripuladas no se había completado y los ingenieros tenían dudas graves sobre la viabilidad operativa del sistema, en particular sobre el procedimiento de eyección, que nadie había probado con éxito. Pero las SS, que para entonces controlaban todos los proyectos de armas secretas del Reich, ordenaron un lanzamiento tripulado. El piloto elegido fue Lothar Siebert. No hay registro detallado de qué salió mal exactamente. El BA-349 se fue en picado desde 1500 metros después de girar sobre su espalda. Siebert murió. La investigación subsiguiente identificó con cierta probabilidad que la cubierta de la cabina no se había asegurado correctamente y golpeó al piloto durante el arranque, incapacitándolo desde el principio. Las pruebas continuaron. Quizás 20 aparatos, algunas fuentes dicen 36, fueron producidos con intención operativa. Ninguno voló en combate. Se cree que 2 ejemplares sobrevivieron al final de la guerra. Uno fue llevado a los Estados Unidos y se conserva en almacenaje de museo. Otro permaneció en Alemania. Ernst Heinkel propuso un diseño similar casi simultáneamente, el P-1077 Julia, que nunca recibió designación oficial de la RLM. También impulsado por un motor Walter 509 y 4 impulsores sólidos, Schmieding 533, el Julia despegaría desde una rampa inclinada en lugar de verticalmente, subiría a 15.000 metros en 72 segundos y estaría armado con 2 cañones MK-108. Era un monoplano de ala alta con planos de casi planforma cuadrada y un considerable anedral en los extremos. Los dibujos muestran 2 configuraciones de empenaje distintas. No hay registro de cómo se suponía que el piloto completaría la misión y regresaría a tierra sano y salvo. Con mucha probabilidad, porque nadie lo había calculado de forma convincente. El Natter, el Julia y los otros proyectos similares, el Rammer de Zeppelin, que ni siquiera llegó a prototipo, el ME-328 de DFS con su motor de pulso Argus, el BB-40 de Blom y Voss, un planeador puro sin motor armado con cañones de 30 milímetros, eran todos, en mayor o menor grado, expresiones de la misma desesperación. La ecuación era sencilla y brutal. Alemania no podía seguir perdiendo pilotos altamente entrenados en aviones sofisticados para derribar bombarderos. Necesitaba algo barato, simple, fabricable en masa, algo que pusiera a un hombre frente a un B-17, aunque ese hombre supiera volar desde hacía 3 semanas. Nada funcionó. El tiempo tampoco. Las primeras 10 V-1 fueron lanzadas contra Inglaterra en la madrugada del 13 de junio de 1944. 4 se estrellaron de inmediato. 2 cayeron al mar. 4 alcanzaron el territorio inglés. No fue un inicio glorioso. 2 días después comenzó en serio la operación Rumpelkammer. Entre las 22 horas del 15 de junio y el mediodía del 16, se lanzaron 244 V-1, la mayoría contra Londres y algunas contra Southampton. Más de la mitad cruzaron la costa inglesa. En los meses siguientes, el regimiento de cañones antiaéreos 155 W del coronel Max Wachtel lanzaría 9.017 misiles, de los cuales 6.725 alcanzaron Inglaterra. La V-1 era un misil de crucero de primera generación, una bomba volante. Su motor era un pulso reactor Argus 109-014
que cicaba 47 veces por segundo, produciendo ese sonido inconfundible, el zumbido que los londinenses aprendieron a temer. Paul Schmidt había empezado a experimentar con motores de pulso en 1928. El doctor Fritz Goslau de Argus Motorengesellschaft desarrolló la versión operativa. Robert Lusser, el mismo ingeniero que había trabajado en el proyecto P.1065 en Messerschmitt, diseñó la célula. Siemens produjo el sistema de guía. El arma medía unos 8 metros de largo, envergadura de 5 metros aproximadamente, peso al lanzamiento, 2.180 kilos. La ojiva contenía 830 kilos de trialen, amatol. Velocidad máxima, 645 kilómetros por hora. Alcance autónomo, 240 kilómetros. El sistema de guía usaba un giroscopio para las correcciones de rumbo y un barómetro aneroide para mantener la altitud. Un cuentakilómetros accionado por una pequeña hélice en el cono de nariz medía la distancia recorrida. Cuando alcanzaba la cifra programada, detonadores bloqueaban el timón y los alerones y 2 frenos de aire forzaban el picado final. El sistema de lanzamiento era una catapulta de vapor de 42 metros de longitud con el mecanismo de vapor generado por la reacción del T-Stoff y el Z-Stoff. El misil era acelerado a unos 400 kilómetros por hora en menos de medio segundo antes de que su motor tomara el control de forma autónoma. La V1 costaba en torno a 5.000 Reichsmarks en producción masiva, menos de una décima parte del precio de un carro de combate PZ-KPFW4. Era barata, fácil de fabricar, no había pilotos que perder. Las fábricas Fiesler, Volkswagen y sobre todo la planta subterránea Mittelwerke en Nordhausen producían las V1 con mano de obra esclava de los campos de concentración cercanos. Unos 34.000 ejemplares en total. Los aliados aprendieron a derribarlas. El Gloster Meteor de la RAF realizó su debut de combate el 4 de agosto de 1944, volcando una V1 con la punta del ala para desestabilizarla, método preferido al disparo directo que podía dañar el propio avión. Las baterías antiaéreas en las costas terminaron siendo más efectivas que los cazas, precisamente porque las V1 volaban en línea recta, a altitud constante y a velocidad fija. Pero había una versión pilotada, el proyecto Reichenberg. 4 versiones del Fi-103 modificado. La R4 operativa llevaba la ojiva reinstalada y alerones funcionales, sin ayudas de aterrizaje. Los pilotos de pruebas fueron Heinz Kensch y Hanna Reich, quien informó favorablemente sobre el vuelo, aunque con momentos espeluznantes, pero con poco entusiasmo sobre el aterrizaje. El arreglo era eufemísticamente cínico. La cabina estaba muy atrás, debajo de la toma de aire del motor, y abrir el dosel en picado a más de 1.000 kilómetros por hora antes de eyectarse era prácticamente imposible. Miles de personas se ofrecieron voluntarias para el programa Selbstopfermänner. 70 fueron seleccionados para entrenamiento. Nunca se les ordenó entrar en acción. El 5 de septiembre de 1944, la batería de artillería 444 lanzó la primera V2 operativa contra París. 3 días después, la batería 485 disparó 2 cohetes apuntando a Londres. El primero cayó en Staveley Road, Chiswick, en el oeste de Londres, aunque el objetivo era Southwark, 13 kilómetros más al este, a las 18:45 horas, derrumbando 6 casas, matando a 3 personas e hiriendo a 17. El sonido llegó después del impacto. El misil viajaba a 2.900 kilómetros por hora al tocar tierra, muy por encima de la velocidad del sonido. No había defensa posible. La historia de la V2, llamada A4 por sus creadores, comenzó en un campo de pruebas de la Heeresversuchsanstalt, a 32 kilómetros al sur de Berlín, en Kummersdorf. El capitán Walter Dornberger fue nombrado responsable del proyecto en 1930. Ese mismo año, un prometedor estudiante de ingeniería llamado Werner von Braun se unió a la Sociedad para Viajes Espaciales de Hermann Oberth. En 1932, con un BSc en Ingeniería Mecánica del Instituto Técnico de Berlín, von Braun comenzó a trabajar en Kummersdorf. Para diciembre de 1934, su grupo había lanzado 2 cohetes, A2 impulsados por oxígeno líquido y alcohol etílico que alcanzaron más de 2.500 metros. El programa se trasladó a Peenemünde,
una remota península en la isla de Usedom, en la costa del Báltico, en 1936. Dornberger fue nombrado jefe de la sección de pruebas de armas 11. Von Braun fue su director técnico. El tercer intento de lanzamiento del prototipo A4, el 3 de octubre de 1942, fue finalmente exitoso. El misil voló más de 200 kilómetros, alcanzó una altitud de 85 kilómetros, la ionosfera, al margen del espacio, y cayó dentro de 4 kilómetros de su objetivo. Dornberger convocó a su equipo y pronunció unas palabras que sonaban extrañas en tiempo de guerra. Hoy inventamos el cohete espacial. Hitler aprobó el programa el 22 de diciembre de 1942. El 17 de agosto de 1943, la RAF envió 596 aviones mixtos sobre Peenemünde. Cayeron 1.828 toneladas de bombas. Murieron alrededor de 800 personas, incluyendo el doctor Walter Thiel, el responsable del motor. El programa sufrió un retraso de tal vez 2 meses. Las primeras entregas llegaron en julio de 1944. Desde septiembre se mantuvo una producción estable de más de 600 misiles al mes, ensamblados en la fábrica subterránea Mittelwerk, con componentes fabricados en toda la Europa ocupada. El A4, en su forma final, medía algo más de 14 metros. Diámetro, 1,68 metros. Peso al despegue, 12.870 kilos. La ojiva, 975 kilos de mezcla de amatol. El propelente, 4.900 kilos de oxígeno líquido y 3.770 kilos de metanol, comprendía la mayor parte del volumen interior. La turbina de vapor que bombeaba los propelentes a la cámara de combustión producía unos 675 caballos a 5.000 revoluciones por minuto. El motor generaba 25.000 kilos de empuje durante 70 segundos de vuelo propulsado. Velocidad máxima, 5.580 kilómetros por hora. Alcance máximo, 330 kilómetros. Tiempo de vuelo total, 3 minutos y 40 segundos. 5 baterías basadas cerca de La Haya dispararon hacia París, Londres, Bruselas, Amberes, Lieja, Luxemburgo y el cruce del Rin en Remagen. El Grupo Norte disparó 1.120 misiles contra Inglaterra. 1.054 impactaron en suelo inglés, 517 en el Gran Londres. Las cifras oficiales: 2.754 muertos y 6.532 heridos. En los 200 días de campaña contra Londres, desde el 8 de septiembre de 1944 hasta el 27 de marzo de 1945, el último misil cayó en un bloque de apartamentos en Whitechapel, matando a 134 personas. Había un proyecto para lanzar V-2 desde submarinos, un contenedor diseñado para flotar verticalmente, remolcado por un U-boot. Las pruebas llegaron a etapas avanzadas en el astillero Vulcan de Stettin. El objetivo era Nueva York. Se determinó que un misil completamente cargado no sobreviviría el viaje transatlántico aunque fuera sumergido. El proyecto quedó archivado. Los estimados de producción total oscilan entre 6.000 y 10.000 unidades. La cifra más citada es cercana a 6.000. El tipo 21 no era el submarino más peligroso de la Segunda Guerra Mundial por lo que hizo. Era el más peligroso por lo que representaba. El primer buque de inmersión en la historia que era más rápido sumergido que en superficie. Medía 76,7 metros de eslora y 6,6 metros de manga. Desplazaba 1.620 toneladas en superficie. Tenía 2 motores MAN diésel de 1.000 caballos cada uno, conducidos a 2 ejes mediante 2 motores eléctricos de 1.250 caballos o mediante 2 motores de marcha lenta de 57 caballos. En superficie, 15,5 nudos. Sumergido, con motores principales, más de 17 nudos. Con motores auxiliares, 5 nudos en silencio casi absoluto. Un submarino alemán convencional de la época alcanzaba en inmersión a batería no más de 7 u 8 nudos en cortas ráfagas y luego quedaba exhausto. El tipo 21 podía mantener 17 nudos durante horas. Los destructores aliados diseñados para cazar submarinos lanzando cargas de profundidad desde su popa tenían una velocidad de persecución equivalente. Un tipo 21 en plena velocidad sumergida simplemente se alejaba. La historia de cómo llegó a existir es casi anecdótica.
En una reunión donde el profesor Helmut Walter presentaba su diseño de submarino de 2 cubiertas, con el espacio inferior dedicado a combustible de peróxido de hidrógeno para su revolucionario motor, alguien señaló que sería igual de fácil llenar ese espacio inferior con baterías. La observación fue de pasada. Cambió el diseño de todos los submarinos del mundo durante décadas. Los tipo 21 llevaban 6 tubos de torpedo en proa con un total de 23 torpedos, no los 4 de recarga que originalmente se planearon. Estaban construidos con técnica modular y prefabricada, módulos de casco producidos en varias plantas y ensamblados en los astilleros de Blohm y Voss en Hamburgo, Deschimag en Bremen y Schichau en Danzig. Se programaron casi 700 unidades. Solo 121 fueron comisionadas, muchas más fueron bombardeadas en los astilleros antes de votar. Un número sustancial quedó incompleto al terminar la guerra. Algunos fueron trasladados a la Unión Soviética. Tan ávida estaba de submarinos alemanes que llegó a cargar secciones de casco incompletas en la cubierta del portaaviones inacabado Graf Zeppelin e intentó remolcarlo por el Báltico hasta Leningrad, chocando con una mina en el Golfo de Finlandia y hundiéndolo. Solo 2 tipo 21 realizaron patrullas operativas. Ninguno disparó un solo torpedo en combate. El impacto de lo que representaban no puede subestimarse. Cambiaron la percepción mundial de lo que un submarino podía hacer. Todos los diseños de posguerra, hasta las formas de lágrima modernas, los reflejan. Los soviéticos los usaron como base de su programa de construcción de submarinos durante años. Habían llegado demasiado tarde para la guerra en el Atlántico. Eran perfectos para la siguiente. Llegaron al combate en abril de 1944. El primero de ellos fue encontrado por un barco británico flotando en el mar Mediterráneo, una figura encorvada visible a través del pequeño domo de plexiglás empañado, inmóvil. Al abordar el extraño artefacto, los marineros separaron la cúpula del casco torpediforme y extrajeron el cuerpo sin vida del piloto, muerto en su pequeño ataúd frío. Era el primer piloto de la Kleinkampfverbände en caer en manos enemigas. El Neger fue diseñado en una reunión el 21 de diciembre de 1943 en el TVA, Torpedoversuchsanstalt, el Departamento de Investigación de Torpedos, en Eckernförde. El consejero de construcción naval Richard Moore expuso su idea ante el comandante del TVA, el contraadmiral Rudolf Juncker. La teoría era simple. Un torpedo G7 eléctrico estándar con la ojiva retirada y controles rudimentarios instalados en un compartimento apenas suficiente para un solo piloto. Otro torpedo activo colgado debajo para ser disparado al alcanzar el objetivo. El nombre Neger era un juego de palabras con el apellido de su inventor. Moore significa moro en alemán. El 18 de enero de 1944, Hitler aprobó la construcción de 50 submarinos enanos y del torpedo unipersonal de Moore. Dönitz lo resumió sin adornos. Necesitamos 4 años para completar un acorazado, pero solo 4 días para preparar 10 torpedos de un hombre. Las pruebas comenzaron en el TVA en Eckernförde bajo la supervisión de Moore y del jefe de Estado Mayor de la K-Verbände, Fritz Frauenheim. El Oberleutnant zur See Johann Otto Krieg, ex comandante del U-81, el submarino que había hundido el HMS Ark Royal en 1941, fue reclutado por Dönitz para realizar las primeras pruebas, pese a la prohibición vigente de que comandantes de U-Boots se incorporaran a la K-Verbände. U-81 había sido hundido por bombardeo aliado en Pola el 4 de enero de 1944, dejando libre a Krieg. En la víspera de su boda planificada, fue convocado a Berlín por el Großadmiral y recibió órdenes directas de comenzar inmediatamente las pruebas. Con él se incorporaron los inseparables Fenriken, Petke y Pothast, el dúo de las 2P dentro de la K-Verbände. Los 3 se convirtieron en el núcleo del primer ensayo del arma. Krieg realizó las primeras pruebas en el Báltico sin ninguna cúpula protectora, con solo una falda antirrociada de lona goma protegiendo sus hombros. Fue casi imposible. Un domo de plexiglás, tomado de la nariz del puesto de artillero de los aviones Dornier en la fábrica de Friedrichshafen, fue instalado rápidamente. A lo largo de la parte inferior de la cúpula había marcas graduadas que el piloto alineaba con una corta varilla soldada al morro del torpedo para usar como mira.
rudimentaria, suficiente para un blanco estático en condiciones tranquilas. Un blanco en maniobra evasiva era otra historia. El plexiglas introdujo otro problema: el suministro de aire del piloto. Pruebas con los 3 pioneros mostraron que el aire disponible dentro del torpedo alcanzaba para 7 horas a 4 nudos antes de que el piloto arriesgara la asfixia. Era practicable. Era también potencialmente letal en circunstancias operativas. La solución llegó del sector aeronáutico. Cartuchos de potasa y equipos de respiración tomados de los pilotos de caza de la Luftwaffe. Había que sacrificar espacio de batería para instalarlos. Era el compromiso necesario. El primer grupo de 40 pilotos voluntarios, reclutados de todas las ramas de la Wehrmacht y las Waffen-SS, comenzó instrucción en Eckernförde, base de la K-Verbände bautizada Blaukoppel. Bajo la dirección del Kapitänleutnant Michael Opladen, proveniente del Abwehr, los hombres recibieron entrenamiento de estilo comando en Heiligenhafen y luego navegación básica y técnica de disparo de torpedo bajo Krieg. El entrenamiento no fue sin coste. Al menos un hombre murió cuando el torpedo activo no se desprendió del carrier durante un ejercicio práctico contra un barco amarrado. Sin poder abrir la cúpula desde dentro, el piloto quedó atrapado mientras su nave se estrellaba contra el casco del barco. El 20/21 de abril de 1944, Krieg lanzó la primera operación de combate de la K-Verbände, 37 Neggers contra la flota de apoyo aliada frente a Anzio Nettuno. El lanzamiento desde la playa de Torvallanica fue un caos operativo. 14 Neggers quedaron varados en la arena antes de alcanzar el mar, sus ruedas hundidas en el terreno glutinoso, y fueron destruidos al amanecer. Los 500 Fallschirmjäger prestados de una división paracaidista cercana para cargar los torpedos desde tierra hasta el agua apenas pudieron mover los aparatos de 5 toneladas. 23 Neggers alcanzaron el mar. Los aliados ya sabían que algo se preparaba. Desciframientos del enigma naval, el código Dolphin, desde diciembre de 1943 habían revelado que los alemanes habían recuperado los X-Kraft perdidos en el ataque al Tirpitz y desarrollado unidades de combate reducidas propias. Una alerta especial, bautizada Wide Awake, fue ordenada el mismo día del ataque. Sin embargo, 10 Neggers alcanzaron sus áreas objetivo. Los resultados fueron modestos. Los aliados no confirmaron ningún impacto definitivo atribuible al Negger. Uno fue encontrado circundando lentamente con el piloto muerto de asfixia, el motor todavía activo. Capturado intacto, reveló el diseño completo del arma a la inteligencia aliada. El Marder fue la siguiente evolución. Podía sumergirse completamente para atacar. El Molch, Salamandra, era ligeramente más sofisticado, con suministro de aire recirculante, y llevaba 2 torpedos colgados bajo el casco. Unos 400 fueron construidos y usados con cierto éxito en el estuario del Escalda en 1944 y 1945. El Beaver surgió de una captura. En la operación Bárbara del 21 de noviembre de 1943, el submarino enano noruego doble U-46, un Wellman británico de la 30ª Flotilla MTB de la Marina Real Noruega, fue atrapado en una red frente a Bergen y forzado a la superficie, donde lo capturó una patrulla alemana. El piloto fue encarcelado. El Wellman fue estudiado. El Beaver, Castor, fue el resultado. Primer minisubmarino auténtico alemán, con motor diésel para la superficie y batería para la inmersión. Desplazaba 3,04 toneladas. Llevaba 2 torpedos colgados bajo el casco. El prototipo, bautizado Adam por sus creadores, fue botado en el astillero Flender de Lübeck, donde inmediatamente se hundió junto al muelle. Los ingenieros lo recuperaron y continuaron. Hans Bartels, al mando del Lehrkommando 250, supervisó el entrenamiento de los pilotos en la base bautizada Blaukoppel en Lübeck. Se construyeron más de 300 Beavers. Podían ser transportados por carretera, por aire o por submarinos convencionales especialmente modificados. Operaron en el estuario del Escalda y frente a Murmansk, en la zona de concentración de convoyes. El mejor de todos fue el Seehund, Foka, 2 tripulantes, 15,2 toneladas de desplazamiento.
El comandante de la unidad Seehund en el Lehrkommando 300 fue inicialmente el veterano Hermann Rasch, excomandante del exitoso U-106, sustituido en febrero de 1945 por el fregatenkapitän Albrecht Brandy, uno de los dos miembros más condecorados de toda la Kriegsmarine. Tanques de combustible auxiliares desechables daban al Seehund un radio de acción de unos 800 kilómetros. Velocidad: 8 nudos en superficie, 6 nudos sumergido. Los Seehunds operaron con éxito relativo en la boca del Escalda. Fuentes alemanas, no todas confirmadas, afirman que también atacaron barcos mercantes en el estuario del Támesis y frente a Margate. La Kaberbende en su conjunto produjo una colección única de hombres jóvenes que operaban en condiciones que pondrían a prueba a cualquier veterano. El propio Lawrence Patterson, en su investigación de la organización, recordó que en una reunión de la Asociación de Pilotos de Seehund en München en diciembre de 2004, uno de los antiguos pilotos, ya anciano, habló con visible emoción ante sus camaradas de la lucha de décadas para que la asociación fuera reconocida oficialmente dentro de la organización de veteranos de U-Boots. Los hombres de la Kaberbende merecían, según Patterson, un mayor reconocimiento por su servicio. El valor no se mide necesariamente por el éxito. El 9 de septiembre de 1943, 12 Dornier, Do 217K-2 del tercer grupo del Kampfgeschwader 100, al mando del mayor Bernhard Job, despegaron de Istres cerca de Marsella y pusieron rumbo al sur. La flota italiana acababa de salir del puerto rumbo a Malta. Roma aún no había decidido formalmente de qué lado estaba la marina italiana. Los Do 217 subieron y divisaron 3 acorazados. Jope ordenó el ataque. Las bombas X-1 no eran bombas normales. Eran el arma guiada más precisa que el mundo había visto. Partían de la bomba estándar alemana PS-1400, una bomba perforante de 1.400 kilos, modificada con 4 grandes aletas asimétricas delante del punto medio y un armazón de 12 caras en la cola. Dentro, spoilers, pequeñas lengüetas, actuadas por electroimanes y controladas mediante radio desde el avión que las lanzaba. Un observador en el avión seguía las bengalas o lámparas instaladas en la cola de la bomba y corregía su trayectoria con una palanca. No era exactamente un planeador. Su velocidad hacia adelante era la que le había dado el avión lanzador. El control solo podía modificar su trayectoria en pequeña medida, pero esa pequeña medida era la diferencia entre acertar y fallar. El 9 de septiembre, la X-1 alcanzó el acorazado italiano Roma. 2 impactos. El Roma se partió en 2 y se hundió. El almirante Carlo Bergamini murió con casi toda su tripulación. Un segundo acorazado, el Italia, fue averiado. El USS Savannah fue alcanzado el 11 de septiembre. El HMS Warspite fue dañado el 16 de septiembre. El HMS Spartan fue hundido en enero de 1944. Se produjeron 1.386 X-1 entre abril de 1943 y diciembre de 1944, cifra muy inferior a la prevista de 750 al mes. Solo 602 fueron usadas en operaciones, entrenamiento y pruebas. La razón de la producción limitada era compleja. La RLM tardó en priorizar el arma. Las dotaciones que la manejarían necesitaban entrenamiento especializado. Y los aliados aprendieron deprisa. Forzar a los aviones portadores a descender bajo los 4.000 metros para asegurar el control visual los ponía al alcance de la defensa. El máximo rendimiento de la X-1 se daba en alturas de más de 6.000 metros. La X-1 era un arma de primer orden en manos expertas. Llegó al campo de batalla demasiado tarde y en números demasiado pequeños para cambiar el equilibrio en el Mediterráneo. El H S-293 era diferente a la Fritz X en un aspecto fundamental. Tenía su propio motor de cohete. Un Schmieding de combustible líquido que producía 610 kilos de empuje durante 11 segundos. El misil aceleraba. El observador del avión lanzador lo controlaba mediante radio, el sistema Kehl/Strasbourg, y lo dirigía contra el objetivo viendo las bengalas en su cola. Era un misil de alto explosivo, pensado para barcos de escolta y transporte, no para acorazados blindados.
El arma fue desarrollada por el ingeniero Herbert Wagner de Henschel, que llegó al equipo en enero de 1940 con instrucciones de la RLM de concentrarse en misiles aire-superficie. Las primeras acciones del HS-293 ocurrieron en agosto de 1943, cuando el segundo Gruppe-K G-100, equipado con Heinkel HE-177, lo usó contra barcos aliados en el Golfo de Vizcaya. El 25 de agosto, el destructor HMS Egret fue hundido, la primera víctima confirmada de un misil guiado en la historia de la guerra naval. El convoy OG-92 sufrió varias pérdidas más en días siguientes. El USS Philadelphia fue alcanzado en septiembre. El HMS Uganda sufrió daños graves en octubre. Los aliados respondieron desarrollando contramedidas de interferencia de radio. Cuando los alemanes cambiaron las frecuencias, los aliados volvieron a interferir. La carrera de interferencias radioguiada se convirtió en un juego de gato y ratón, en el que los alemanes llevaban ventaja técnica, pero los aliados tenían más recursos. Se propuso una versión del HS-293 para rol aire-aire como el HS-293H, con ojiva de 295 kilos para detonarse dentro de formaciones de bombarderos. Una variante con cámara de televisión en la nariz que transmitiría la imagen al controlador del avión lanzador fue probada, pero resultó demasiado poco fiable. La Henschel también desarrolló el HS-294, un torpedo aéreo guiado diseñado para impactar el agua y continuar bajo superficie hacia el casco del barco. Todas estas variantes estaban todavía en desarrollo o producción limitada cuando la guerra terminó. El problema de los misiles guiados por radio era simple. Las señales podían ser interferidas. Los aliados lo habían demostrado. La solución alemana fue el cable. El X4, desarrollado por Ruhrstahl AG en colaboración con el Dr. Max Kramer del DUL, Instituto Alemán de Investigación de Aviación, desde 1943, era un misil aire-aire guiado por dos hilos de 5,5 kilómetros de longitud que se desenrollaban de bobinas en los extremos de dos de sus aletas. La señal de control viajaba por esos hilos, polaridad para control de cabeceo, variaciones de intensidad para control de guiñada. El misil giraba lentamente en vuelo, alrededor de una revolución por segundo inducida por pestañas de compensación en las aletas principales. Un giroscopio transfiriendo las señales de control entre los spoilers de las aletas traseras compensaba esta rotación, de modo que el operador simplemente movía el joystick sin pensar en el spin. Los hilos de control se retorcían a medida que el misil giraba, pero eso no importaba. Haría como máximo 24 revoluciones durante el vuelo completo. El X4 tenía alas principales barridas hacia atrás a ángulo agudo, con short paralelo aproximadamente a mitad de camino desde la nariz, y cuatro aletas más pequeñas detrás, giradas 45 grados respecto a las principales, con los spoilers móviles para control. Propulsión: el motor BMW U-109-548 de combustible líquido, aunque en muchos lanzamientos de prueba se usó el Schmieding 109-603 de combustible sólido. Ojiva: 20 kilos de explosivo con espoleta de proximidad o de comando. El primer disparo de prueba desde un avión, un FW-190, se realizó el 11 de agosto de 1944. Para esa fecha ya se habían producido 224 prototipos. En total, unos 1000 armazones fueron producidos entre agosto y diciembre de 1944 para uso operativo, pero la producción del motor BMW U-109-548 fue destruida en un bombardeo a la fábrica. Los motores que ya se habían fabricado perecieron también. El X4 nunca entró en servicio operativo. Era el misil aire-aire más sofisticado producido durante la Segunda Guerra Mundial. Habría sido devastador contra las formaciones compactas de bombarderos aliados. No llegó a dispararse en combate. La EMW, Elektromechanische Werke, nombre código de la instalación militar en Peenemünde, recibió el encargo de crear un misil antiaéreo. Tenía sentido encomendárselo a ellos. Ya habían resuelto todos los problemas básicos con la V2. El Wasserfall,
Cascada, era esencialmente una V2 reducida a escala. Medía 7,84 metros. Pesaba 3.500 kilos al despegue, frente a los 12.900 de la V2. Pero la diferencia crítica de diseño no era el tamaño, era el propelente. Un misil antiaéreo debía estar en alerta constante, quizás durante meses, listo para lanzarse en segundos. La V2 usaba oxígeno líquido a menos 183 grados centígrados. Mantener eso en una rampa de lanzamiento durante horas era impracticable. El Wasserfall usaba en cambio Salbei, ácido nítrico al 90%, ácido sulfúrico al 10% para inhibir la corrosión, y un tipo de bisol que se inflamaba espontáneamente al mezclar los dos componentes. El sistema era almacenable a temperatura ambiente. El motor producía 8.000 kilos de empuje durante 40 segundos. Eso daba al Wasserfall un alcance de hasta 50 kilómetros y una altitud operativa de 20.000 metros, muy por encima del techo de cualquier bombardero de la época. El sistema de guía era manual y basado en tierra, con correcciones de rumbo transmitidas por radio desde el suelo. El primer lanzamiento exitoso ocurrió el 29 de febrero de 1944 en Peenemünde. Se realizaron alrededor de 35 lanzamientos de prueba en total. La producción en serie iba a realizarse en Blake Road, la mayor fábrica subterránea de todas, pero ni siquiera esa fábrica había sido construida cuando terminó la guerra. La razón del fracaso fue familiar. El mismo equipo que trabajaba en la V2 tenía que trabajar en el Wasserfall y Hitler daba prioridad absoluta al programa ofensivo. El Wasserfall llegó al umbral de producción y se quedó allí. Los ingenieros de BMW llegaron a proponer directamente cancelarlo y concentrarse en un cohete antiaéreo más simple sin guía. El diseñador de la propuesta fue el oficial de rango en Peenemünde, un ingeniero de apellido Schöfein, cuyo Tifón, fue ordenado para desarrollo en septiembre de 1944. El Taifún tenía 1,93 metros de longitud y 100 milímetros de diámetro. Pesaba 21 kilos al lanzamiento. Alcanzaba 15.000 metros a una velocidad máxima de 3.600 kilómetros por hora. Costaba 25 Reichsmarks, menos de un tercio del precio de un rifle. Se estima que 600 fueron producidos a principios de 1945 junto con un pequeño número de lanzadores. No hay evidencia de que derribara algún avión, aunque podría haberlo hecho sin que nadie lo supiera. La Schmetterling, Mariposa, era el misil antiaéreo más elegante y mejor diseñado del arsenal alemán. Desarrollada por Henschel siguiendo el trabajo de Herbert Wagner, usaba el mismo sistema de guía Kehl/Strasbourg radio que el HS-293, pero aplicado a una trayectoria ascendente contra bombarderos a alta altitud. El misil pesaba 1.800 kilos, de los cuales 300 eran ojiva. Alcanzaba 24,5 kilómetros de distancia y varios miles de metros de altitud. 2 cohetes aceleradores sólidos lo llevaban hasta velocidad operativa. Luego tomaba el control su propio motor. El observador en el puesto de lanzamiento seguía la bengala en la cola del misil y lo guiaba hacia la formación de bombarderos. Una versión, la HS-117H, fue propuesta para el rol aire-aire, lanzada desde un avión sin los cohetes aceleradores con una ojiva más grande de 100 kilos de explosivo. El alcance diseñado era de 6 a 10 kilómetros, hasta 5.000 metros por encima del avión lanzador. El problema del programa Schmetterling fue el mismo que afligió a todos los proyectos alemanes tardíos. En enero de 1945, Albert Speer ordenó la cancelación de todos los proyectos de desarrollo que no pudieran entrar en producción en muy corto plazo. La Schmetterling fue cancelada. Solo sobrevivió el HS-117H porque compartía suficiente tecnología con el misil antisuperficie del que descendía como para justificar la continuación. Ninguno de los dos llegó a servicio operativo. Ruhrstahl no se conformó con bombas guiadas y misiles aéreos. El X-7 Rotkäppchen, Caperucita Roja, trasladó la misma tecnología de guía por cable a la batalla antitanque. El X-7 era un misil antiblindaje de 300 kilos al lanzamiento, con una ojiva de carga hueca de 2,5 kilos de material explosivo, diseñada para penetrar el blindaje mediante el efecto Monroe.
un chorro de metal fundido a alta velocidad. Era guiado por cable, como el X-4 aéreo, desde el puesto de lanzamiento hasta el objetivo, con un sistema de una sola aleta, una especie de espolón curvado colgante, que, al girar el misil, permitía controlar tanto cabeceo como guiñada con el mismo actuador. 2 motores de combustible sólido Wasag. El primero producía 68 kilos de empuje durante 2 segundos y medio para lanzar el misil y llevarlo a su velocidad operativa de 360 kilómetros por hora. El segundo daba 5,5 kilos de empuje durante 8 segundos para mantenerlo. Alcance máximo, unos 1.200 metros. Se estima que se fabricaron varios centenares, la mayoría consumidos en pruebas. Hay alguna evidencia de que algunos llegaron al frente del Este en 1945 y fueron usados en combate. Fuentes no confirmadas afirman que el X-7 resultó efectivo incluso contra el JS-1 Stalin, prácticamente invulnerable a cualquier otro arma a más de corta distancia. Era, en esencia, el antepasado directo del misil antitanque guiado moderno. La tecnología de guía por cable que lo hacía posible habría sido, desplegada a tiempo, una amenaza seria para los blindados aliados. El Schnorkel no fue un invento alemán. Los Países Bajos lo habían perfeccionado alrededor de 1936 y tenían submarinos operativos con él cuando los alemanes invadieron en mayo de 1940. Los ocupantes examinaron los aparatos capturados y los ignoraron. La política de la Kriegsmarine era mantenerse en superficie tanto como fuera posible, sumergirse solo para escapar o para un ataque especialmente arriesgado. Hasta 1943 eso funcionó, mal que bien. A partir de ese año, las patrullas antisubmarinas aéreas aliadas los forzaban a sumergirse constantemente y un submarino sumergido funcionando a batería solo podía avanzar lentamente y por tiempo limitado antes de tener que subir a recargar. El primer submarino alemán equipado con Schnorkel parece haber sido el U-264. Fue hundido en febrero de 1944 durante su primer intento de usar el tubo. Los Schnorkels de primera generación creaban sus propios problemas. Si la válvula de cabeza quedaba bajo agua, los diésel empezaban a aspirar el aire del interior del submarino, creando una sobrepresión negativa severa antes de detenerse. Pero funcionaban. Permitían al submarino navegar sumergido con los motores diésel activos. La tripulación ya no podía salir a cubierta en turnos breves. Era impopular, era también la clave de la supervivencia táctica. El tipo 23 combinó el Schnorkel con baterías masivas para crear el electrosubmarino costero. 34,7 metros de eslora, 233 toneladas en superficie, solo 14 tripulantes, 2 tubos de torpedo en proa sin recargas, velocidad sumergida, 22 nudos en motor principal, 5 nudos con motor de marcha lenta, en casi completo silencio. Con el motor auxiliar podía permanecer sumergido haciendo 4 nudos durante 40 horas. El U-2321 fue botado en Hamburgo el 17 de abril de 1944. Se completaron 63 unidades antes del final de la guerra. Solo se realizaron 10 patrullas operativas entre marzo y mayo de 1945. 6 barcos mercantes fueron hundidos, 2 de ellos por el U-2336, frente a las costas de Escocia el 7 de mayo de 1945, entre los últimos hundimientos de la guerra. Los aliados habían neutralizado el homing acústico de primera generación de los torpedos alemanes con una medida simple, el Foxer, un dispositivo remolcado a popa que hacía ruido para distraer los torpedos de guía acústica. Originalmente, no más que 2 tubos de hierro encadenados que chocaban continuamente entre sí. Era rudimentario, funcionaba. Los ingenieros alemanes perfeccionaron su respuesta en septiembre de 1943. El T5 Soundkonig, Chochín, usaba un seeker acústico pasivo que al detectar una fuente de sonido en un pequeño arco delante de él, activaba un solenoide que giraba bruscamente el torpedo a estribor. El torpedo describía entonces un semicírculo en el tiempo necesario, luego giraba bruscamente a estribor otra vez y retomaba su trayectoria original. Este movimiento circular lo llevaba alrededor del Foxer, remolcado hasta el ruido de las propias hélices del barco, que estaba más adelante en la dirección del torpedo.
Al detectar ese ruido frente a él, el torpedo volvía a describir el arco circular. La geometría del sistema garantizaba el impacto desde el costado. Se estima que 700 T-5 fueron disparados en combate. 77 alcanzaron su objetivo, una tasa de impacto del 11%. La Armada estadounidense introdujo su análogo, el Mark 27, en 1944. Con 106 lanzamientos en combate, el Mark 27 logró 33 impactos, un 31%. La diferencia en efectividad reflejaba el nivel de refinamiento técnico de cada sistema. En 1942, Hitler visitó las instalaciones de Krupp en Essen. Gustav Krupp le habló del proyecto del cañón de 80 centímetros. Hitler, con su conocida fascinación por lo descomunal, ordenó que se construyeran 3. El cañón Gustav fue la primera pieza completada. Fue nombrado en honor al presidente de la empresa. Gustav pesaba 1.350.000 kilos, incluyendo su carruaje de ferrocarril. El cañón propiamente tenía un calibre de 80 centímetros. El cañón disparaba proyectiles de 2 tipos, el perforante de concreto, de 7.100 kilos, el proyectil de artillería más pesado jamás disparado en combate, a un alcance de 38 kilómetros, el de alto explosivo, de 4.800 kilos, a 47 kilómetros. El cañón requería una tripulación de aproximadamente 2.000 hombres y 3 semanas para montarse o desmontarse. Necesitaba vías de ferrocarril dobles para toda la longitud de su viaje. En 1942, Gustav fue transportado a Crimea para el asedio de Sebastopol. Disparó 48 proyectiles en total, incluyendo uno que destruyó una revista de municiones subterránea. Jugó un papel en la caída de la ciudad. Luego fue devuelto a Essen para relinar el cañón. Dora tomó su lugar, aunque es dudoso que llegara a disparar. Al final de la guerra, partes de Dora fueron encontradas cerca de Leipzig, partes de Gustav en Baviera, los componentes del tercer cañón, que nunca fue completado, en Essen. El costo de cada pieza fue de 7 millones de Reichsmarks, sin contar el tren especial ni el personal. Los resultados fueron, como lo calificó un análisis posterior, un ejercicio en futilidad extremadamente caro. La misma conclusión a la que habían llegado los propios responsables del Heereswaffenamt, el Ministerio de Armamento del Ejército, que desde el principio habían protestado que no tenían ningún plan táctico viable para el uso de semejantes monstruos y habían sido ignorados por el Führer. Los hermanos Walter y Reimar Horten llevaban construyendo planeadores de ala en delta desde principios de los años 30. La relación entre Walter y Ernst Udet, el jefe de adquisiciones de la Luftwaffe, les había dado acceso a evaluaciones oficiales casi desde el principio. Hannah Reitsch, la más destacada piloto de pruebas de la Alemania nazi, había evaluado sus diseños y reportado favorablemente sobre sus características de vuelo. En 1940, los Horten operaban un estudio de diseño de la Luftwaffe conocido como Sonderkommando 9 en Göttingen. En él produjeron los planos del Jo-9, un caza de reacción de ala volante con 2 turbinas Jumo 004B. El primer prototipo fue completado como planeador. El segundo, propulsado, fue destruido en un aterrizaje forzado con un solo motor, pero no antes de alcanzar velocidades superiores a 800 km por hora. Para entrar en producción, el diseño fue transferido a los talleres Gotha Wagon Fabrik como Go-229. Los ingenieros de Gotha tenían reservas graves sobre la estabilidad en línea recta del aparato, tendencia al Dutch Roll, guiñada alrededor del eje vertical mientras oscilaba lateralmente. Planeaban detener la construcción después del 6º prototipo. Los Horten estaban de acuerdo y desarrollaron una variante con una pronunciada quilla en V. Solo un prototipo, con el motor Jumo 004C más potente, fue completado antes del final de la guerra. 4 más estaban en construcción. Los cálculos proyectados daban al Go-229 una velocidad máxima en vuelo horizontal superior a 1.000 km por hora, el más rápido avión de producción de su época por un amplio margen. Pero el asunto no terminó allí. En febrero de 1945, cuando la RLM resucitó el programa America Bomber, bombardero capaz de alcanzar objetivos en los Estados Unidos y regresar, los Horten presentaron una versión agrandada del Jo-9,
que llamaron P-18. Fue seleccionada para producción. Reimar Horten fue directamente a Hermann Göring con una versión modificada, el P-18B, con 4 motores HES-011. Con esa configuración, predijo con confianza que el avión tendría un radio de acción de 11.000 kilómetros a 850 kilómetros por hora, volaría a 16.000 metros de altitud y cargaría 4.000 kilos de bombas. Göring le ordenó construirlo. La guerra tenía 10 semanas de vida. Las especificaciones detalladas tal vez se llegaron a dibujar. En 1936, el químico alemán Gerhard Schrader sintetizó un nuevo compuesto organofosfato trabajando en investigación de insecticidas. Lo llamó Tabun, etil dimetil amido fosfor cianidato. Era el primer agente nervioso en la historia. En 1938 fue sintetizado el sarin, isopropil metilfosforofluoridato, más potente aún. En 1944 apareció el soman, todavía más letal. Para 1942, una fábrica en Dichernfurt, en Silesia, actualmente Brzeg Dolny, en Polonia, producía Tabun a razón de 1.016 toneladas métricas al mes. Al final de la guerra había almacenados unos 500.000 proyectiles y 100.000 bombas cargadas con agentes nerviosos en depósitos de munición alemanes, que los aliados encontraron y examinaron con creciente horror. No había antídoto conocido, no había cura. Los médicos militares aliados que examinaron los agentes en los días posteriores a la capitulación alemana estaban aterrados. Los aliados no sabían nada de la existencia de estos agentes hasta que el Ejército Rojo tomó Dichernfurt a principios de 1945. Para los investigadores occidentales, el descubrimiento llegó de los depósitos de munición capturados. La primera noticia completa llegó a Washington y Londres cuando ya no había guerra. ¿Por qué Alemania nunca usó estos agentes? Es una de las preguntas más analizadas de la guerra. Los historiadores coinciden en lo esencial. El alto mando alemán no podía estar seguro de que los aliados no tuvieran también armas similares. La destrucción mutua, asegurada como concepto estratégico, existe, de hecho, antes de la bomba atómica. Las SS, que para finales de la guerra controlaban todos los programas de armas secretas, evaluaron el uso táctico pero no lo ordenaron. Posiblemente porque Hitler, pese a haber sobrevivido él mismo a un ataque con gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, tenía una ambivalencia conocida sobre el uso de agentes químicos en campo abierto. También hay otro factor, los transportadores de entrega. El Heinkel IE-177 Greif fue modificado en al menos un ejemplar para llevar la bomba atómica, que nunca fue completada. Pero los sistemas de entrega de agentes químicos en cantidades tácticamente relevantes habrían requerido una concentración de aviación que Alemania ya no tenía en 1944 a 1945. El Tabun y el sarin fueron el secreto mejor guardado del Tercer Reich, más secreto que el ME-262, más secreto que la V2. Y, por razones que los historiadores aún debaten, el único secreto que sus creadores decidieron guardar hasta el final. Estas 20 armas representan algo más que un catálogo de ingeniería bélica. Son el mapa de un colapso. Cada arma en esta lista llegó demasiado tarde, fue producida en números insuficientes o fue saboteada por decisiones del propio liderazgo que debía desplegarla. El Me-262 tardó 2 años en entrar en servicio después de su primer vuelo a reacción completo, en parte por la insistencia de Hitler en usarlo como bombardero. El Wasserfall, que habría podido defender el espacio aéreo alemán con una eficacia sin precedentes, cedió recursos a la V-2 ofensiva porque Hitler prefería los ataques sobre Londres a la defensa de Berlín. El tipo 21 submarino llegó al mar cuando el Atlántico ya no importaba. Los agentes nerviosos, que habrían podido cambiar instantáneamente la ecuación táctica en cualquier frente, permanecieron en sus almacenes. Werner von Braun diseñó el primer misil balístico intercontinental de la historia. Los hermanos Horten dibujaron el precursor del ala volante furtiva. Flettner construyó el primer helicóptero operativo naval. Los ingenieros de Ruhrstahl inventaron el misil antitanque guiado.
Todo esto fue concebido, construido y probado entre 1939 y 1945, bajo los bombardeos aliados, con materias primas escaseando, con los ingenieros trabajando en fábricas subterráneas iluminadas por focos. El ingenio existía, el tiempo no. La pregunta final no es si estas armas eran capaces de cambiar el resultado de la guerra. La pregunta es si algún resultado habría justificado lo que Alemania representaba. Y esa respuesta ya la tiene la historia.